La última llamada del cuarto piso. Nunca me consideré supersticiosa, pero después de lo que pasó hace unos años, todavía me tiemblan las manos cuando lo cuento. Yo tenía 23 años y trabajaba en un call center en el turno nocturno, de 10 de la noche a 6 de la mañana. El edificio era viejo, de esos que parecen nunca haber sido remodelados. Se decía que antes había sido un hospital, aunque nunca confirmé si era verdad. Los primeros días noté cosas raras, los elevadores que se abrían solos, los baños siempre helados aunque afuera hubiera calor, y un teléfono en la esquina de mi piso que nunca sonaba. Hasta que lo hizo. Eran casi las 3 de la mañana cuando sonó. Me sobresalté porque, para empezar, nadie usaba ese aparato, las llamadas entraban todas por computadora. Contesté por inercia. Bueno. Silencio. Al fondo, se escuchaba como alguien respirando. Profundo. Lento. Después, una voz femenina susurró. No bajes al piso 3. Me quedé helada. Pregunté quién era, pero solo escuché un clic. Pensé que era una broma de algún compañero. Un par de días después, la misma historia. El teléfono sonó a las 3 de la mañana exactas. Contesté, y la misma voz dijo. Ya vienen por ti. Esta vez, juraría que escuché pasos detrás de mí, aunque estaba sola en la sala. Me giré tan rápido que tiré mi silla, pero no había nadie. Comenté lo sucedido con un guardia del edificio. Me miró serio y me dijo. Nunca contestes ese teléfono. Le pedí que me explicara, y solo me dijo que pertenecía al hospital, cuando era sala de urgencias. Esa noche no sonó. Pero al siguiente turno, volvió a hacerlo. Contesté temblando. Esta vez la voz sonaba alterada, casi gritando. Sal de ahí, ahora. Justo en ese instante, se fue la luz en todo el piso. Solo quedaba la línea roja del teléfono iluminada. Sentí que alguien caminaba alrededor de mi escritorio, podía escuchar los pasos en la alfombra. No sé de dónde saqué valor, pero corrí hasta las escaleras. En el descanso entre el cuarto y el tercero piso, escuché voces. Era un murmullo de muchas personas hablando al mismo tiempo, como en una sala de hospital llena. Pero cuando miré, el piso 3 estaba vacío, oscuro, completamente abandonado. Llegué hasta la salida y no regresé esa noche. Al día siguiente renuncié. Tiempo después me enteré por un excompañero que nadie quiere cubrir el turno de la madrugada en ese call center porque, a las 3 de la mañana, el teléfono del cuarto piso sigue sonando. Siempre a la misma hora. Y dicen que si no contestas, escuchas los pasos detrás de ti hasta que lo hagas. La niña en la gasolinera. Esto pasó hace 2 años y todavía me pregunto si vi algo real o si estaba demasiado cansado para entenderlo. Gracias a mi trabajo, soy una persona que viaja mucho, en algunas ocasiones tengo que tomar carretera, mientras que en otras tomo un vuelo. En esta ocasión, mientras volvía, manejaba por carretera y era casi medianoche. Decidí parar en una gasolinera en medio de la carretera para llenar el tanque y estirar las piernas. Si eres una persona que viaja mucho en carro, sabrás lo incómodo que puede llegar a ser. No había nadie más, solo el trabajador que parecía medio dormido. Mientras llenaba el tanque, vi por el espejo retrovisor a una niña de unos 7 años, con un vestido blanco manchado de tierra. Estaba parada justo detrás de mi coche, mirándome. Me giré para verla mejor, y ella se acercó a la ventana del copiloto. Bajé el vidrio para preguntarle si estaba perdida, pero no respondió. Solo me observaba. Me bajé del coche, rodeé la parte trasera. Y ya no estaba. Pensé que tal vez había entrado a la tienda, pero, ¿cómo caminó tan rápido? Le pregunté al trabajador. Oiga, ¿vio a una niña por aquí? Vestido blanco,
cabello largo. Él ni siquiera levantó la vista para decirme: aquí siempre se aparece. No se baje si la veo otra vez. La última vez que alguien la siguió, nunca regresó. Su tono fue tan natural, como si me estuviera dando una recomendación común, que me quedé helado. Pagué la gasolina rápido y me subí al carro. Al encender las luces, sentí un frío intenso en la nuca y vi pequeñas huellas de barro en el asiento trasero. Lo peor fue que el barro seguía fresco y las huellas llevaban hasta el asiento del copiloto. La llamada perdida. No sé si esto fue un sueño o algo real, pero desde esa noche, ya no contesto llamadas desconocidas. Trabajo en un pequeño restaurante que cierra tarde, así que suelo llegar a casa casi a las 3 de la mañana. Vivo sola en un departamento chico, en un 6º piso. Esa noche estaba agotada, sentía que mi cuerpo no daba más y por inercia me tiré en la cama, con la ropa aún puesta, ni siquiera apagué la luz. Apenas empezaba a quedarme dormida cuando escuché como mi celular vibró en la mesita de noche. Dudé mucho en contestar, pero al final me decidí y tomé el celular. Al ver la pantalla para saber quién era solo pude leer número privado. Sería el cansancio, pero mi pensamiento fue que tal vez era mi jefe con alguna urgencia del trabajo, o que había olvidado algo en el lugar. Tal vez la alarma se había activado. Contesté con una voz adormilada: ¿Hola? Hubo un silencio. Pero logré escuchar una respiración profunda, lenta, como si alguien se estuviera acercando del micrófono del celular. Repetí: ¿Hola? Nada. En el tercer intento, lo escuché. Una voz que repitió exactamente lo que yo había dicho segundos antes, pero la voz era extraña, se escuchaba distorsionada, grave, como si alguien estuviera reproduciendo un audio mal grabado. Se me erizó la piel. Colgué de golpe. Comencé a sentir mucho miedo, como si esa situación fuera algo diferente. No sé explicarlo. Pero, lo peor llegó después. No pasaron ni 30 segundos cuando me llegó un mensaje. Era un texto simple, con una imagen adjunta. Solo decía: no me cuelgues. Tragué saliva y abrí la imagen. Era una foto mía, tomada en ese preciso instante, desde el ángulo exacto de mi ventana. Mi cuerpo empezó a temblar y sentí la necesidad de voltear hacia la ventana que daba a mi habitación, pero algo me lo impidió, el miedo, tal vez, y puede que el hecho de que había un problema y es que no hay balcones afuera, solo una caída directa de 6 pisos. Me armé de valor, corrí hacia la ventana y la abrí, pero la calle estaba vacía. Cerré y eché el seguro de la ventana, seguido de la cortina. Mi respiración comenzó a sentirse agitada y mi cuerpo no dejaba de temblar. Intenté convencerme de que todo era una broma, hice algunas respiraciones que me ayudaron a tranquilizarme y decidí que era momento de volver a la cama otra vez. Y entonces el celular vibró una última vez. Dudé muchísimo en revisarlo, pero supongo que la curiosidad o el miedo me ganó de nuevo. Un mensaje claro que me hizo tomar la decisión de apagar mi teléfono. No mires afuera otra vez. Me tapé con la cobija de pies a cabeza y decidí dormir con la luz encendida. Al día siguiente, cuando decidí revisar el historial de llamadas y mensajes, no había nada registrado. Ni una llamada. Ni un solo mensaje. El cuarto sin ventanas. Esto pasó cuando tenía 20 años y me fui a estudiar a otra ciudad. Conseguí un cuarto en una casa antigua que estaba dividida en varios cuartos para estudiantes. Era barato, pero desde el inicio se podía sentir algo extraño, como una vibra muy pesada. El cuarto que me rentaron estaba al fondo del pasillo, el único que no tenía ventana. La dueña me dijo que lo habían remodelado apenas,
pero las paredes tenían manchas de humedad y un olor raro, como metálico. Yo pensé, es un cuarto viejo, nada más. Las primeras noches fueron tranquilas, pero siempre me costaba dormir. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana con la sensación de que alguien me estaba mirando. Una vez hasta extendí la mano hacia la oscuridad, convencido de que había alguien parado en la esquina. No había nada. Lo raro era que cada mañana encontraba mi silla movida, como si alguien se hubiera sentado frente a mi cama. Un jueves, mientras hacía tarea, escuché un golpeteo rítmico detrás de la pared, como si alguien pegara con los nudillos. Toc, toc, toc. Pensé que era el vecino del cuarto de al lado. Pero cuando lo vi en la cocina le pregunté y me dijo: no hay nadie en ese cuarto, está vacío desde hace meses. Lo peor fue cuando añadió: de hecho, está cerrado. Me congelé. ¿Cómo que cerrado, si yo escuchaba ruidos ahí todas las noches? Esa misma noche soñé que estaba despierto en mi cama y alguien entraba al cuarto. Era una mujer con el cabello muy largo, que se tapaba la cara con las manos. No caminaba, se deslizaba. Se sentó en la silla frente a mí y me dijo con una voz apagada: ¿me dejas quedarme? Me desperté sudando, y la silla estaba otra vez frente a mi cama. Al día siguiente decidí preguntarle directamente a la dueña de la casa. Me dijo que años atrás ese cuarto había sido de una inquilina que desapareció. Nadie la volvió a ver. Cuando la policía revisó, el cuarto estaba vacío, pero en la pared encontraron marcas de uñas, como si alguien hubiera arañado desde dentro intentando salir. La dueña bajó la voz y me dijo: por eso no tiene ventana. La sellaron después. Aguanté 2 semanas más. La última noche, me despertó un susurro justo al lado de mi oído. Ya no quiero estar sola. Salté de la cama y encendí la luz, pero no había nadie. Lo que sí había eran marcas frescas de uñas en la pared, justo donde antes escuchaba los golpes. Esa misma madrugada agarré mis cosas y me fui. Nunca regresé por la ropa que dejé ahí.